6:52 de la mañana, seguimos con más de Primera Página y a esta hora vamos a iniciar conversación con Juan Carlos Caldera, él es dirigente del Partido Primero Justicia, además representante electoral precisamente de esta tolda ante el Consejo Nacional Electoral. Bienvenido. Hola Stephanie, gracias a ti, muy buenos días para todos. Gracias a usted por venir. Bueno, varios temas. Primero, la validación y esta fase de reparos que no se pudo concretar. ¿Cómo queda Primero Justicia en el mapa político de nuestro país? Yo creo que es importante poner en contexto el tema de las validaciones. La validación es una figura que existe en la ley de partidos políticos solo cuando una organización política deja de participar de manera consecutiva en dos procesos nacionales, es decir, dos procesos presidenciales, otros pueden interpretar que también elecciones de Asamblea Nacional. Eso ocurrió a algunos partidos cuando tomamos la decisión de ir con la tarjeta de la unidad, la de la manito, la que ha tenido la votación más alta en la historia de Venezuela, y no ir con nuestras tarjetas. Y ese proceso lo cumplimos después de años, casi año y medio de trámites y sentencias, idas y venidas del CNE, lo hicimos el año pasado, en marzo del 2016, en unas condiciones precisamente adversas y distintas a lo que fue la historia electoral, pero lo cumplimos y fuimos y llevamos 0,5% de electores en al menos 12 entidades. Y el CNE nos entregó nuestro certificado de que hemos sido validados como partido político, eso es lo que dice la ley. Ahora, frente a la decisión que tomamos un grupo de partidos políticos, visto los resultados de la elección regional del 15 de octubre, de no participar en la elección municipal del 10 de diciembre, el fraude constituyente inventó una norma sobrevenida y decretó que los partidos que no participamos en la elección municipal teníamos que ir otra vez a validarnos. Cosa que ya hicieron en el 2017. Que ya habíamos hecho de expresión política. Luego toma la decisión de ir al camino electoral y funda el partido, en aquel momento el MBR 200. Es decir, las organizaciones políticas en la historia democrática siempre hemos tenido oportunidades en que llamamos a la participación y otras que no. Y además la Constitución establece claramente que tú no puedes dictar normas y aplicarlas de manera retroactiva. Es como si el fraude constituyente mañana decide que todo venezolano que se coma la luz roja va a ir preso 10 años y le pide al INTT que revise las cámaras de los últimos 6 meses de los venezolanos que se han comido la luz roja para que los metan presos. Eso no puede darse. Te hago este contexto porque en ese contexto entonces llaman otra vez a validar a los partidos políticos que no participamos en la elección del 10 de diciembre. Entre esos partidos llaman a Primero Justicia y llaman también al partido de la tarjeta de la unidad. Los partidos políticos decidimos, fue una decisión política que fue desafiar al régimen y no validar nuestra tarjeta, sino ir a validar la tarjeta de la unidad como una expresión de lucha, de unidad y un mensaje muy claro a la sociedad que seguimos unidos. Sabiendo aún que la tarjeta de la unidad tenía 7 procesos abiertos. Fíjate tú. En 7 estados. Nos llaman a ese proceso, cuando ellos no se esperaban que nosotros íbamos a tomar esa decisión. Cuando tomamos esa decisión, consignamos la carta, lo primero que nos dicen es, pueden validar en todo el país menos en esos 7 estados. Pensamos que iban a decir, no vamos a hacerlo, y decimos, bueno, vamos a validar en los estados en que podemos hacerlo, porque de lo que se trataba era una expresión política. Entonces, el jueves, horas antes que arrancara el proceso, entre gallo y medianoche, el TCJ decide eliminar de la validación a la MUD y no permitir ir a la MUD a la validación. Entonces nosotros como partido tomamos la decisión sobrevenidamente, con muy pocas horas de la sentencia al inicio del proceso, apenas 12 horas, de ir nosotros con nuestra tarjeta a poner la tarjeta de Primero Justicia al servicio de la unidad. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que cambian las reglas de juego, que deciden entonces no permitirnos, la validación tiene 2 etapas. La primera etapa, el primer fin de semana, que tienes que ir a recoger tu firma y si no cumples con al menos el 0,5 en 12 estados, vas al segundo fin de semana siguiente que es la fase de completar, que es lo que llaman los reparos. Ahora, te insisto en lo siguiente, ese proceso no se creó este fin de semana para Primero Justicia. Eso ya tenía una historia electoral en el pasado, concretamente en el año 2016, y ahí está. No lo digo yo, ahí están los tweets de la rectora Tania de Amelio, y la nombro con nombre y apellido. Tania de Amelio en El País en el 2016, ahí está en la pantalla, le explicó claramente a los venezolanos cuándo procede un reparo y decía que con que al menos en un estado, óigase bien, al menos en un estado se cumpliera con el 0,5 y no en todos los 12, tenías derecho a ir a los reparos. Bueno, nosotros cumplimos en 8 estados, nos faltaban solo 4 estados y no nos permitieron ir al proceso de reparo. Importante destacar que esos tuits son del 16 de junio del año 2017. 16 de junio del 2016. Del año pasado. Ahora bien, le insisto con la pregunta, ¿cómo queda entonces ahora Primero Justicia en el mapa político? Porque ya la fase de reparos pasó
y en teoría quedarían inhabilitados como partidos. No va a existir Primero Justicia. Fíjate lo siguiente, esta pregunta es muy importante porque ahí los historiadores dicen siempre que la historia es cíclica y se reencuentra. Hace 70 años, la Junta Patriótica tomó la misma decisión con un partido en aquel momento que era Acción Democrática. Lo intentaron anular por decreto y aquí está, aquí existe Acción Democrática con su historia, su militancia, su tradición. Bueno, lo mismo pretende hoy el régimen hacer con Primero Justicia, pretender que un sentimiento, una lucha, una esperanza, un deseo de cambio, como representa Primero Justicia, piensan que con una medida administrativa de un CNG delegitimado como el que tenemos, en esta cochinada electoral que se nos hace a nosotros, los militantes y simpatizantes de Primero Justicia en todo el país, pretenden que vamos a dejar de existir. Eso, los partidos políticos primero nacen en la sociedad, se siembran en el alma, en el corazón de los venezolanos, en los hogares. Mira, Stephanie, uno que tiene fundador de este partido, que nos ha tocado viajar en todos los rincones del país, uno cada día consigue gente, mira, baja un caserío por allá y de repente una bandera que ondean de Primero Justicia.